Vamos a saludar directamente con nuestro segundo invitado, el señor Carlos Zucusañay. Él es el presidente de Ecuarunari. Vamos a hablar sobre la movilización indígena. ¿Cómo está, señor Zucusañay? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Buen día. Buenos días, mi estimado. Un gusto saludar y por tu medio, pues saludar a todos los que nos están escuchándonos. Saludar a este programa, los especialistas, y aquí estamos para responder las inquietudes que estemos manejando, conduciendo medios de comunicación. Un gusto, buenos días. Gracias. ¿Usted dónde se encuentra, señor Zucusañay? En este momento estoy yo ya aquí en el Cantón Loja, terminando estoy respondiendo a algunos medios de comunicación y luego estaré ya trasladándome allá al lugar donde nos vamos a concentrarnos para continuar con la agenda que ha trazado el movimiento indígena. Aprovecho la oportunidad en este medio para decir de que la Ecuarunari, como una organización regional que aglutina a los 18 pueblos de la nacionalidad del Ecuador, luego de haber trabajado pues en este proceso electoral y de ver los resultados, y frente a las anomalías cometidas desde el organismo del Consejo Nacional Electoral, nos hemos tomado la decisión que, haciendo uso del derecho constitucional de la resistencia, vamos nosotros el día de hoy a movilizarnos desde el Cantón Loja. El día de hoy será una gran marcha en defensa de la democracia. Decimos de que defender la democracia porque no podemos admitir que actores políticos, que una instancia como el Consejo Nacional Electoral estén ellos en desmedro, que estén ellos jugando con la voluntad del pueblo. La propuesta del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti es construida desde hace muchos años atrás. Hemos propuesto ahora al país, el país lo ha aceptado, pero ya encontramos en un Consejo Nacional Electoral que nos ha frenado este espacio de lucha conquistado legítimamente. Un programa de gobierno que al país le interesaba. Y como ven de que queremos cambiar la historia de este país, ¿qué hace el organismo electoral? El organismo electoral frena a través de que nosotros presumimos un fraude electoral. ¿Por qué presumimos un fraude electoral? Inclusive presumimos un fraude electoral antes mismo o preprogramada. ¿Por qué presumimos eso? Porque el señor Contralor del Estado había hecho una petición al Consejo Nacional Electoral indicando de que el sistema informático no estaba adecuado para esas elecciones. Pero el Consejo Nacional Electoral hizo caso omiso a esa petición y caminaron como que si no pasara absolutamente nada. Llega el día de las elecciones. Para llegar a las elecciones, yo he caminado con el candidato responsablemente, porque la propuesta que llevó el candidato Yacu Pérez era una propuesta construida desde las bases de los ecuatorianos recogiendo el Parlamento de los pueblos. Así lo era. Entonces había una armonía, había una esperanza, había un sueño que querían hacerle realidad de encontrar un cambio en este país. En ese marco, nosotros estamos convencidos de que hubo un fraude electoral, no digo inclusive prefabricado. Hemos procedido a hacer los reclamos correspondientes, tanto en la Contraloría, cuanto en la Fiscalía General del Estado, así como también en el Consejo Nacional Electoral. En este marco, cuando ya en el Consejo Nacional Electoral dieron paso a un diálogo, a una conversación con el candidato Guillermo Lasso, vea, en el día domingo presenta una carta que ya no quiere cumplir con la palabra que se estableció. ¿Para qué? Para que el país quede tranquilo. Entonces, si es que no tengo nada que ocultar, si es que no tengo nada que reclamar, no tengo claridad, certeza, ¿por qué? Nosotros, en cambio, sí tenemos la duda de que hubo fraude electoral por las condiciones que nosotros la hemos recorrido. Como nosotros tenemos que defender el proyecto político, tenemos que sostener el proyecto político, vamos el día de hoy a movilizarnos a una gran marcha, una gran defensa de la democracia en este país, porque ya no se trata únicamente de un acto únicamente
para el sector indígena, ya es una actividad democrática donde estamos los millones de ecuatorianos confiados en que eso nos están coartando desde su distancia, como es el órgano del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto que nosotros haremos la marcha como siempre acostumbramos a hacerlo durante los años atrás para reivindicar los derechos. En este marco, el día de hoy iniciamos, pasaremos por Saraguro, mañana estaremos en la provincia de La Suay, pasado estaremos en Cañar, pasado estaremos en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, y está programado llegar el día martes a la ciudad de Quito para expresar, para denunciar el fraude electoral que no existe en este momento mismo cuando hay indecisiones. En este momento, con lo que pasó anoche en la sesión del Consejo Nacional Electoral, que ha quedado en el limbo. No saben qué hacerlo. ¿Por qué? Porque el uno se abstiene, porque el otro sale, porque los otros apoyan. Entonces, que sean sinceros, ya no únicamente con nuestra actividad o criterio político, nuestros candidatos, sino que sean sinceros con el pueblo ecuatoriano. Es el pueblo ecuatoriano, la mayoría de ecuatorianos que tenían esperanza en este programa, en este plan de trabajo para el país, están inconformes. Quieren salir de ese órgano electoral con franqueza, háganlo, cumplan con su deber, que al final de cuentas estamos nosotros aquí para defender los derechos. Si es que hay vulneración de derechos ahora en el espacio democrático, tenemos que marchar. ¿Cuál es el pedido de ustedes, señor Zucusañay? Al mundo entero. ¿Para qué? Para que veamos de que en caso de llegar a ser de ellos el presidente de la República, pues si hubo un fraude, ya no es un presidente legítimo. ¿Cuál es el pedido que están? En ese sentido, siempre la lucha será el camino de nuestra organización. En este caso, involucra un problema social ya de la nación, del país. Nosotros lo que tenemos que hacer es defender ese proceso de reivindicación de los derechos, ahora en el espacio democrático, que nos están quitando la esperanza de la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es su pedido, señor Zucusañay, o el pedido de la dirigencia indígena? ¿Por qué se movilizan a la capital de la República? Estamos nosotros, primero, queriendo hacer valer un derecho del pueblo que encargó y creó nuestro proyecto político. Para eso hemos hecho ya las peticiones constitucionales y legales, y hoy el compañero Yaco a las 10 de la mañana también hará otros anuncios de otras peticiones que lo vamos a hacer. Pero nosotros como organización estamos exigiendo que se cumplan con todo lo que pide la mayoría de ecuatorianos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo que se proceda al reconteo de los votos, de voto a voto, el 100% en la provincia de Guayas y el 50% en el resto de provincias. Eso es lo que estamos nosotros solicitando, algo que ya aceptó el Consejo Nacional Electoral. Y frente al retracto que lo hace sobre este acuerdo el señor Guillermo Lazo, entonces exigimos que el Consejo Nacional Electoral proceda con un derecho que ni siquiera para nuestro concepto, que ni siquiera se necesitaba pedir anuencia a los candidatos, sino que simplemente cumplir con un derecho. Si es que el Consejo Nacional Electoral no tiene nada que ver en este reclamo que hacemos, en esta presunción de fraude que hubo a la propuesta política del movimiento Pachacuti, que entonces hablamos. No, eso no habrá ningún inconveniente. Por eso nuestras organizaciones se movilizan, porque ya no va al margen únicamente de la estructura de nuestra organización. Ya va esto a un espacio donde todos los sectores sociales están apoyando, el sector de los trabajadores, el sector de los transportistas, los estudiantes, los jóvenes, los agricultores, los campesinos. ¿Por qué? Porque estaban en esperanza de que vamos a cambiar. Por eso es que nosotros nos hacemos derecho a uso de la movilización por la defensa de la democracia en este país y hacer valer a través de la denuncia pública al país y al mundo entero. Ya tenemos inclusive el exhorto que hace el presidente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, donde pide, exige al órgano electoral que proceda a transparentar los votos. Pero vean, no tenemos ninguna resolución. Anoche supuestamente iban a conocerlo, pero hay dos consejeros que apoyan, un consejero que se ausenta, un consejero que hace de abstenerse en este caso. ¿Qué estamos queriendo? ¿Quién es el responsable en este caso?
El responsable es el Consejo Nacional Electoral de lo que pueda suceder en la vida democrática de este país. Ellos son los garantes de un proceso electoral, son los garantes de establecer la propuesta de un gobierno. Presidente, usted me escucha, a ver, le pregunto yo a usted, sí. ¿Ustedes tienen todas las actas donde hay inconsistencia en varias provincias del país donde están pidiendo ese reconteo, en el caso de Guayas, voto a voto? Porque yo hablaba con un delegado de un partido, de otro partido, y ese delegado me decía que Pachacuti no tenía delegados en todos los recintos electorales o en todas las mesas, en el caso de Guayas. Efectivamente, podía haber sucedido de encargar delegados, pero nosotros estamos pensando en la transparencia, no estamos pensando en la deshonestidad, pero nosotros tenemos pruebas suficientes, por eso con fundamentos, si no, no podemos reclamar públicamente, no podemos pedir a la movilización, a la sociedad, anunciar la movilización, porque tenemos pruebas contundentes. Es de un criterio colectivo que hubo el fraude electoral, porque ya el domingo, horas de la noche, dieron una tendencia y demoraron 3 días para virar la tendencia que hubo, cosa que nunca ha habido en la vida democrática del país, no ha sido la tendencia en tendencia, pero ellos esperaron al último ¿para qué? Para anunciar otros resultados. En este marco nosotros tenemos la prueba correspondiente y queremos demostrarlo y juntemos voto a voto y con eso el país quedará tranquilo. Correcto, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez para que continúe este diálogo, presidente. Gustavo. Gracias, Jaime. Señor Sucusañay, mucho gusto, bienvenido. Una inquietud al respecto. Ustedes piden contar voto a voto cuántas juntas y en qué provincias o qué cantones específicamente, porque pedir que se haga el reconteo de toda la votación nacional es imposible, porque de verdad que no va a haber tiempo para poder hacerlo. No escuchó. ¿Usted sí escucha, señor Sucusañay? Sí, le escuché. Nosotros estamos pidiendo, yo creo que no son cosas que no se pueden realizar, cuando existe voluntad y cuando existe responsabilidad en la administración, en el órgano donde están, creo que no existe, no hay ninguna cosa que tenga sospecha, no tenga ninguna cosa que me afecte, lo acepto. Pero sí es necesario, de ser posible, todo el proceso electoral, como ha denunciado, otros actores políticos, de otros movimientos políticos, inclusive la elección de la Asamblea se encuentran viciados. De ser posible, nosotros tenemos derecho a exigir, el pueblo ecuatoriano puede exigir la nulidad de las elecciones. Pero ¿qué queremos nosotros? De que tener un gobierno legítimo, tener un gobierno donde sea por la voluntad de la mayoría de los ecuatorianos. No queremos un presidente que goce de ilegitimidad cuando entran por la ventana. Lo que exigimos es transparencia, exigimos desde que se verifiquen los votos y con eso el país caminará y nosotros aceptaremos los resultados, pero una vez que se cumplan lo que ha solicitado el candidato Yacu Pérez en ayuda a nuestra propuesta desde las organizaciones sociales. Señor Sucusañay, ustedes ya han hecho el anuncio de que van a dirigirse a la capital para hacer respetar sus derechos ante el CNE, pero existen autoridades como el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en el lado que él no se va a negar a que ustedes lleguen a Quito, pero lo que no se va a permitir, o por lo menos ha dicho en nombre de los quiteños, es que se vuelva a presentar desmanes como lo que ocurrieron en octubre del 2019. Yo creo que esa no es la intención de ustedes. La intención de ustedes es hacer presencia, provocar de alguna manera participación presente para que las autoridades del CNE actúen de acuerdo a sus peticiones. Pero ¿qué pasa si se infiltra gente y se presentan desmanes en Quito? Ya está en manos del Consejo Nacional Electoral solucionar este problema de ellos. Ya no es un problema particular, es un problema del órgano electoral en este momento para que no exista la duda que tiene el señor alcalde de Quito. Respeto mucho al alcalde Jorge Yunda, no, pero es un derecho que nosotros también la tenemos. No podemos nosotros caminar al margen de la elección de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Tenemos que sostener
tenemos que sostener la propuesta, tenemos que sostener el reclamo. Nosotros vamos a caminar cumpliendo con todos los requisitos de bioseguridad como acostumbramos a hacer. Vamos a denunciar. El señor alcalde tiene su inquietud propia, pero nosotros tenemos conocido la propuesta que nosotros le hacemos de esa marcha por la democracia será pacífica, pero ya dependiendo de cómo actúe el Consejo Nacional Electoral, nosotros activaremos nuestra protesta, nuestra movilización para hacer caer en cuenta de que hay que manejar bien la cosa pública en el caso del Consejo Electoral. Tenemos identificado que exista algunos infiltrados, no tenemos bien identificados. Nosotros vamos a garantizar de que nuestra marcha, nuestra movilización es absolutamente democrática para fortalecer la democracia en el país y asimismo sostenerla desde el ámbito de la paz, y no vamos a permitir ni infiltraciones que la pueden aprovechar como lo han hecho, porque nosotros conocemos a nuestros compañeros y la historia del país conoce y sabe de que cómo hemos actuado a lo largo y ancho desde que se constituyó jurídicamente nuestra organización más grande del país, como es de Ecuarunari. El país toma su palabra como una posición de madurez. Usted como presidente de Ecuarunari pues ha definido que no es la intención ir a hacer desmanes, sino más bien hacer sentir su presencia para que de alguna manera pues las autoridades que han creado el caos, porque hay que reconocer que quienes han creado el caos en esto es el propio CNE, más allá de la postura de los dos candidatos, tanto de Guillermo Lasso como de Yacu Pérez, de poder llegar a un acuerdo. No se han respetado de alguna manera pues los diálogos que en principio se dieron el viernes pasado. Este fin de semana pues hubo reuniones, cancelaciones y finalmente el CNE la noche de ayer decidió no dar paso. Pero ¿qué pasaría si el CNE proclama los resultados que siguen vigentes y después de esto analizaría la posibilidad de revisar una que otra junta como ellos lo están planteando? Denunciaremos al mundo, plantearemos las acciones correspondientes, pero no vamos a descansar de que hasta que esto sucede o se configure de una vez la violación a la voluntad popular. Haremos las acciones correspondientes. A las 10 de la mañana el compañero Yacu Pérez en rueda de prensa hará conocer las acciones que vamos a emprender, y nosotros como organización, siendo ya, una vez que se ha construido más allá del espacio político, un problema nacional para el país, hemos de denunciar y hemos de caminar y hemos de resistir. ¿Para qué? Para que el pueblo ecuatoriano sepa y que el mundo conozca de esta realidad lo que pasa. El responsable son los únicos del Consejo Nacional Electoral, en manos de ellos de estar, transparentar las elecciones, contemos voto a voto como hemos quedado, como se ha acordado, entonces no pasará absolutamente nada. Pero es obligación de los mayoría ecuatorianos, que no es solamente del movimiento indígena, si bien el proyecto político nace desde las estructuras de nuestra organización para el país, pero aquí es un asunto donde se suman muchos actores sociales, maestros, trabajadores, un conglomerado importante de este país que tiene de una vez esperanza para desterrar la corrupción y hacer que la cosa pública sea manejada para todos los ecuatorianos. Es la postura del presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucusañay. Vamos a continuar la entrevista con Jaime de la Cruz en estudio. Gustavo, ya para agradecerle simplemente a nuestro invitado, al señor Carlos Sucusañay, por haber aceptado este diálogo aquí en el programa Los Especialistas. Bueno, pero entonces permíteme hacer la última pregunta de mi parte. Don Carlos, ¿cuál es su postura respecto a las recientes declaraciones de los miembros de la CONAIE, como el señor Vargas y el señor Isa, en el cual ellos han manifestado una postura más radical en ese sentido? Nosotros manifestamos de que el movimiento indígena jamás hará alianzas políticas con la derecha ni con el correísmo. Ellos estamos claros. Lo que suceda, lo que tengamos que resolver, haremos un pronunciamiento luego de que, viendo el desenlace, lo que estamos exigiendo, haremos las reuniones correspondientes, pero jamás el movimiento indígena va a aliarse con la derecha políticamente. En ningún momento. Nosotros tenemos una herramienta fuerte, que es cuidar el proyecto político
fortalecer el proceso organizativo de nuestras organizaciones y asimismo la lucha será el camino con un gobierno nuestro o con cualquiera que sea el gobierno elegido en el futuro. Ahora y durante todo un tiempo, la organización siempre tiene una herramienta que es la lucha, ese es el camino real que la tenemos. Es decir, que si no están con la derecha, se podría entender que van a estar con la izquierda socialista del candidato Arauz Rabascal, en caso de que el CNE no dé paso a su candidato Yaco Pérez. En ningún momento, ni con la derecha representada por el señor Negocio y señor Lazo, peor todavía con el proyecto que tienen de izquierda a favor de los ecuatorianos del correísmo. El correísmo significa represión, significa retroceso, significa atraso, significa prepotencia, significa limitar los derechos, significa seguir la corrupción, no querer devolver realmente lo que saquearon el país, significa poner en libertad a todos quienes están juzgados y están en la cárcel, inclusive quienes reconocieron que sí hubo la componenda. Usted, licenciado, conoce muy bien de que reconocieron, uno de los detenidos encarcelados reconoció y pidió 1000 disculpas al pueblo ecuatoriano como parte de querer atenuar sus daños en la cárcel. En ese marco nosotros pues estaremos firmes en la lucha, estaremos firmes en el proceso organizativo, pero no vamos a aliarnos en ningún momento con la derecha, peor aún con el correísmo. El correísmo representa lo que ustedes conocen, represión, criminalización a la protesta social, a un derecho constitucional. Nunca con la derecha. Lamentablemente se cayó la señal, Gustavo. Bueno, agradecemos la participación de don Carlos Zucusañay, presidente de la Ecuarunari. Jaime, ha quedado clara la posición de ellos. No temen ir a Quito a las advertencias de las autoridades y han prometido al pueblo ecuatoriano no crear desmanes por parte de ellos y tratarán de cuidar de que se infiltre gente para hacerles daño.